Estamos aquí en el Seminario del Campo Freudiano de Valencia. Tenemos con nosotros un invitado especial que ha venido a dar una conferencia ayer sobre el trauma, concretamente la ha titulado La sociedad del trauma. Es Vicente Palomera. Vicente es psicoanalista, psicólogo clínico, es analista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Doctor en Psicología por la Universidad de París 8, expresidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y también fue AE en los periodos entre 1999 y 2002, ¿verdad? ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, muy buenos días. Una alegría tenerte con nosotros. ¿Esta entrevista para qué es? ¿Para quién? Esta entrevista es del Seminario del Campo Freudiano de Valencia. Bien. Muy bien. Vamos a empezar por una primera pregunta. ¿Qué es lo que el psicoanálisis entiende como trauma? ¿Qué es un trauma para el psicoanálisis? La pregunta del trauma para psicoanálisis. Bueno, el origen del psicoanálisis está muy anudado al descubrimiento de Freud de que detrás del síntoma hay un trauma. Podemos decir así, el trauma está en el origen del psicoanálisis y desde la perspectiva freudiana el trauma es la manera en la cual el sujeto asume la sexuación. Es decir, que para Freud, el descubrimiento freudiano es que el sujeto no está preparado, el cuerpo humano no está preparado para la sexuación. La sexuación es traumática. De modo que ya desde los primeros trabajos de Freud encontramos un proyecto de una psicología para neurólogos, por ejemplo, el caso de Enma, del proyecto, vemos muy bien cómo Freud detrás de esta fobia, de este miedo a entrar en las tiendas, había habido un trauma, la seducción sexual, ¿no? Este es el comienzo, pero al mismo tiempo el psicoanálisis hace este descubrimiento en una época en la que se empieza a producir, extender el vocablo de trauma, neurosis traumática en Alemania como consecuencia del desarrollo industrial de Alemania en esa época y los accidentes derivados de la industrialización forzada de Alemania. Se producen accidentes importantes de ferrocarril, accidentes industriales, que empieza a producir en la psiquiatría, empieza a coger la psiquiatría esta dimensión del trauma, que es contemporánea también al descubrimiento freudiano del trauma sexual. De manera tal que se anuda en la época de Freud el encuentro propiamente freudiano con la sexualidad como traumática y también al mismo tiempo el fenómeno social de los traumatismos derivados del discurso común, del discurso capitalista, ¿no? Lo que ayer llamabas biotraumas. Lo que a partir de Foucault podríamos hablar de biotraumas, de traumatismos que conciernen a la vida, violencias, ataques, traumatismos derivados de las guerras. También tenemos que tener en cuenta la Primera Guerra Mundial, el carácter traumático que tuvo y la intervención del Estado en la política de cuidar a las víctimas, que precisamente va a ser el tema del encuentro de People, ¿no? Sobre víctimas. Quiero decir que es un tema, el trauma y la víctima es algo que encontramos desde hace un siglo y medio prácticamente instalado en nuestro vocabulario, en la psiquiatría, pero también en
conciencia del discurso común, ¿no? Entonces tenemos por un lado los traumas, digamos el trauma sexual, ¿no? Sobre la sexualidad, y por otra parte también los traumas derivados de acontecimientos externos, sociales. Sí, que conciernen no a las pulsiones sexuales, sino a las pulsiones de autoconservación, por decir así, ¿no? Eso es. Como diría Freud. Ahora, ¿por qué cuando hay un acontecimiento traumático de este segundo orden, vemos en los pacientes que eso siempre vuelve, siempre está volviendo, se repite en sueños, se repite, o sea, como que no se puede olvidar esto? Bueno, esto es complejo. La verdad es que de lo que la pregunta se deduce es el tema de las secuelas, ¿no? Las secuelas del traumatismo, que es el tema que nos debe interesar a los psicoanalistas y a los que trabajamos en la clínica, ¿no? Las secuelas nunca son automáticas. El traumatismo no es el trauma inmediatamente un efecto, sino que son derivadas, las secuelas se derivan en parte del discurso común sobre el trauma, pero también de la lectura que cada uno hace, la lectura particular que cada uno hace de ese trauma. La respuesta que da el sujeto a eso. La respuesta en el sentido y la respuesta de la lectura del sujeto es tributaria del inconsciente, que es individual. O sea que está el discurso común, pero también está la respuesta derivada del inconsciente de cada uno. Y en este sentido, la lectura que cada uno haga va a determinar el tipo de secuelas o los efectos que el acontecimiento traumático ha tenido. Bueno, quiero decir que con esto habría que situar en esa lectura también el inconsciente como un saber que no representa el sujeto. Es un saber que más bien es el saber del inconsciente que violenta al sujeto. De alguna manera el inconsciente introduce un forzamiento sobre el sujeto, una cierta violencia. La idea del inconsciente de freudiano que tenemos es la de una memoria, un saber, pero que el sujeto no sabe decir, no lo representa, es algo que se presenta como un estigma. De cierto modo, el inconsciente mismo es un memorial de los traumas que el sujeto ha recibido. Y por tanto, en la lectura que vaya a hacer de cada acontecimiento traumático está esa memoria del inconsciente traumático. Es la idea que no hace tan fácil la idea de que solamente hay una víctima del acontecimiento traumático, sino que el sujeto también, en cierto modo, es víctima de su inconsciente, de esta memoria inconsciente. Por ejemplo, en la clínica infantil, podemos pensar entonces que, por ejemplo, un niño que ha sido abusado, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un acontecimiento traumático. Decimos que es necesario que para que eso sea traumático haya un sujeto que responda de determinada manera a eso. Pero puede ser, por ejemplo, me pregunto, ese acontecimiento no necesariamente traumático para el niño en ese momento, y quizás haya que esperar a la adolescencia para que en una prepup eso ya el sujeto pueda abordarlo de alguna manera. Lo digo porque hoy día a veces lo que se encuentra en ciertos abordajes infantiles es hacerlo hablar, dibujar. Hay un cierto forzamiento del niño para que metabolice eso que supuestamente para el adulto ha sido traumático, mientras que para el niño quizás no en ese momento. Bueno, el goce no está programado. Ya. Entonces, no está programado por el inconsciente. Quiere decir, el goce es el agujero mismo. De manera tal que en cada fase, en cada momento del desarrollo, la palabra desarrollo ahí, o la inscripción, digamos, del acontecimiento en una línea temporal, necesita
una precup, una lectura, ¿no? Es decir, una lectura siempre del acontecimiento traumático. Pero es importante, para tomar un poco la preocupación que hay detrás de la pregunta que hace, es importante que no haya una idea de que hay que dar un sentido inmediatamente a la situación traumática. No es la mejor vía la de añadir sentido, ni reforzar la represión, porque la constitución del mecanismo mismo de la precup introduce la formación de efecto de la idealización del acontecimiento, de algo que venga, digamos, a cubrir el trauma, pero al mismo tiempo también hay un efecto de represión sobre esa idealización. De manera tal que quizás en esta lectura habría que tener en cuenta no dar sentido. El acontecimiento traumático o las secuelas, digámoslo así, las marcas del trauma siempre son significantes, y esos significantes hay que poderlos reducir como todo significante a su sinsentido. No darle sentido creo que sería la vía, esperar, no concluir en la necesidad de tomar al sujeto solamente como víctima. En el trauma, el sujeto es responsable también. O sea, hay dos momentos, es decir, el sujeto es responsable, pero también es verdad que no es del todo víctima, no es del todo, podemos decir así, es víctima, pero no del todo culpable. Porque en el primer momento el sujeto recibe el golpe exterior, la efracción, digamos, del trauma, del acontecimiento traumático, pero en segundo lugar hay una respuesta del sujeto donde se incluye su responsabilidad, la manera en que el sujeto responde al S1, digamos, del trauma, la manera en que responde con su significante 2, ¿no? Su respuesta va a decidir el destino que ese acontecimiento traumático vaya a tener para el sujeto. Una pregunta más. Una pregunta. A ver, Éric Laurent tiene un texto del año 96, creo que es, sí. Ya tiene unos años, Hijos del Trauma, ¿no? Que fue publicado en Cuadernos de Psicoanálisis número 25, y además de hacer todo un despliegue muy interesante sobre la palabra estrés, muy en boga, la pregunta es en relación a, él dice que tras un trauma hay que reinventar al otro. Concluye su texto así. Entonces mi pregunta va en relación a lo siguiente. Si hay que ayudar al paciente, digamos, a que pueda reinventar ese otro, quizás pensarlo por la vía del síntoma, ¿cómo pensar esto en relación a ese punto de indecible que tiene el trauma, ¿no? Donde el trauma es ese agujero, donde está lo indecible ahí, ¿cómo? ¿Qué pregunta? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. A ver, leer el artículo de Éric Laurent ayudaría a responder la pregunta. Vale. No recuerdo ahora exactamente. Primero, la palabra estrés es la palabra de moda, es la generalización del trauma. Estrés es la vulgarización, por decir, del trauma. Todo el mundo está estresado, que decir, todo el mundo está bajo el efecto de el otro partener traumático. O sea, el marido, el niño que es acosado en la escuela, que es objeto de una violencia, de un maltrato, la fibromialgia, todo tipo de síntomas, bullying, mobbing, todo esto, todo el mundo está estresado, es decir, es la generalización del trauma, bajo este nombre de Post-Traumatic Stress Disorder, de trastorno de estrés postraumático. Ahí está la palabra estrés dominando el panorama. Que es reinventar el otro, después de cada acontecimiento, dice Éric Laurent. Es verdad que cada encuentro traumático supone la movilización de esta lectura que uno ha hecho desde el inconsciente particular que habita a cada sujeto. Desde la cosa que habita a cada sujeto se pone en juego. De manera tal que es evidente que la introducción de un significante nuevo hace que todo el conjunto de los significantes cambie. Es la teoría casi diría saussuriana, ¿no? de la lingüística, que un conjunto cambia si se añade en ese conjunto un elemento nuevo, cambian las relaciones de los elementos. De manera tal que obviamente hay
reestructuración de la vida de un sujeto, ¿no?, alrededor de eso, que se ha incrustado en el trauma. De modo que la mejor vía de afrontar la situación del trauma, sea cual sea para cada uno. También Eric Laurent decía en un juego divertido de una pequeña inversión del término de estrés postraumático, decía que en realidad vivimos en una sociedad ya más que postraumática, pretraumática. El acontecimiento traumático va a llegar en cualquier momento. Un psicoanálisis ayuda a las personas, podemos decir así, a prepararse para el acontecimiento traumático, para acogerlo, ¿no?, de la mejor manera posible. Es decir, que diríamos que el acontecimiento imprevisto, el acontecimiento traumático nos va a llegar, entonces un análisis ayuda a prepararse, a recibirlo mejor que no. Muy bien, muchísimas gracias. Se me ha ocurrido esto muy bien. para pensar en cómo leer esta pregunta de usted. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente, y bien, quedamos hasta la siguiente entrevista. Gracias.